recuerden que es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué razón decíamos, Efren? Porque ya está dado según los estudios que han hecho para un flujo óptimo del agua. No. No. El principio es a ver, explícame qué impresión tienes o no, qué interpretación o cómo visualizas el enfriamiento que nos toca estudiar, que está dentro del tema de la humidificación. Porque enfriamiento podría ser que yo tuviera un intercambiador de calor con una pared de intercambio, un fluido que entrara a enfriar, o sea, frío y que saliera caliente, pero yo lo pongo con un refrigerante, o sea que la fase, digamos, el medio de enfriamiento, ese yo lo puedo usar, puedo utilizar un equipo, pero un enfriador como es de agua, este enfriador se basa en ese fenómeno de la vaporización. ¿Sí conocen los cántaros de agua? Sí, profesor. No sé si tú hayas probado el agua de un cántaro de agua. El agua es, ¿cómo es? Siempre están fríos. ¿Pero por qué está fría? No sé, bueno, es que siempre se mantienen frescos, ¿no? Yo creo que es térmica la pared del No, ambiente. no, el fenómeno es justamente la vaporización de la que nosotros hablábamos. ¿Te acuerdas de la temperatura de Voigt-Romero que yo dije que en el momento que circula el aire seco sobre una gasa de un termómetro, la gasa húmeda se vaporiza y baja la temperatura del termómetro porque se vaporiza el agua? Y nosotros hicimos aquí un cálculo de que una cantidad pequeña de 10 gramos de un recipiente de alitro que era una taza de alitro, si se vaporizaban 10 mililitros, pues se reducían 5 grados la temperatura. ¿Te acuerdas que ese cálculo lo hicimos aquí? Sí, profesor, con la taza del café y todo, sí. 10 gramos, fíjate, 10 mililitros, eso, porque el calor latente era 550, entonces, si hubiera sido calor sensible, hubiera bajado medio grado, pero en este caso hablar de 5 grados es porque es brutal la cantidad de energía que se lleva y es la razón por la que cuando sales de una alberca te da frío porque se enfría tu cuerpo, porque consume calor latente cuando se vaporiza el agua y es una cantidad importante. Entonces, en este caso, esa pérdida de calor latente aquí se observa en la reducción de la temperatura. Entonces, el cántaro de agua al que yo me refería, el agua se permea, esa es la palabra, fíjate, permear. A ver, repítemela, por favor, Galdino. Galdino, permear. Si tuvieras por ahí a la mano el internet, que si lo tienes, podrías consultarlo y leernos qué dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se define? ¿Qué significa permear, por favor? Dice pasar a través de o atravesar, traspasar. Bueno, eso sale como primera definición. ¿Sí me escucho, profe, o no? Sí, te estoy escuchando. Okay. Es que también acaba de llegar otro compañero. Ok. Ya sabes, llegan aquí como garbanzos de así en una taza. Entonces, de a uno por uno. Ay, pues ya se me perdió. Fernández, entonces. ¿Quién llegó? Fernández Bravo. Sí, profe. Damián, acabas de llegar, ok. Bueno. Sí. Entonces estamos en que se permea, o sea, se filtra el agua a través del barro. O sea que cuando tú tocas la olla de barro, o en este caso el recipiente que tiene el agua,
está húmeda, o sea, se está permeando el líquido, el agua se permea así a través de pequeños orificios, se va corriendo hasta la orilla, y cuando llega a la orilla, justamente entra a la atmósfera, y la atmósfera no está saturada, y se produce la vaporización, y baja la temperatura. Y internamente, el agua, el vapor consume el agua, la entalpía, la energía que tiene el agua, y entonces la enfría. ¿Qué les parece? Ese fenómeno es el mismo principio que se utiliza para enfriar el agua en una torre de enfriamiento. Profe, entonces necesitarías como una superficie como porosa, digamos, para que se enfríe como más rápido en este caso. No necesariamente, ese es un fenómeno natural que pues nosotros ni lo descubrimos, sino que cuando hacían o hacen ollas de barro o cántaros, de repente los primeros que lo hicieron, pues encontraron que era el agua fría, pero la explicación es que se vaporiza, y cuando se vaporiza es en la atmósfera, y en la atmósfera porque no está saturada. Entonces nosotros ya, después de tener toda esta información de la transferencia de masa y decir que el aire no está saturado, quiere decir que el aire se puede saturar, y es como si estuviera sediento. En el momento que ya está saturado, entonces ya no puede recibir más vapor, y entonces ya el agua, por más que se quiera vaporizar, pues no va a ser posible porque ya no la recibe el aire que le rodea. Y de esa misma manera ya no se podría secar la ropa. O sea, la ropa se seca en la atmósfera, no porque le pegue el sol, sino porque el aire que rodea a la ropa no está saturado y es capaz de recibir humedad. Por eso dicen se seca la ropa, pero pierde humedad, ¿no? Es otra manera de decirlo, y la pierde porque está en una atmósfera donde el aire que lo rodea no está saturada y es capaz de hacerlo. Si el aire estuviera húmedo, no se secaría. Si tú el ambiente que generas sería como el de de estos invernaderos donde tienes que tener el 80% de humedad, el 90% de humedad para que se creen hongos y cosas por el estilo, tú generas una atmósfera húmeda. Inclusive antes cuando había ¿cómo se llama? Si ven una película del pasado, de las primeras computadoras que había, estaban en aire acondicionado y era húmedo. Cuando nosotros, a mí me tocó estar digamos, la primera computadora que se compró en el Instituto Politécnico Nacional, una IBM 1130, que el Politécnico adquirió por ahí en los años 67, 68, en esa época se tuvo, ¿no? Y a mí me tocó acceder cuando yo estudiaba la maestría en el año 69, el 70, y justamente esos eran del tamaño, había cintas que estaban girando, de esas de plástico, etcétera, ¿no? Y ahora en una computadora de estas personales se pueden hacer miles de cálculos, y aquí en una de estas que tengo yo, lo mismo, ¿no? Pero bueno, el fenómeno es al que yo me refiero, y las aplicaciones, lo que uno vive de lo que es la humedad, pues justamente es el aire húmedo, el aire seco, y la razón de que el aire esté no saturado, esa es una explicación respecto a la saturación, porque sí, una cantidad que está saturado es la presión de vapor que ejercería si estuviera saturado el vapor de agua en ese medio, y con ello se diría que la humedad relativa es del 100%, estaría saturado el aire, y ustedes percibirían esa humedad, y en el momento que ustedes empezaran a sudar, pues lo verían perfectamente. En cambio, si quieren sudar en Monterrey, donde el aire es seco, pues ahí no se nota que estén sudando, ¿verdad? Pero sí se deshidratan. Los niños se deshidratan sin que se den cuenta la mamá, ¿verdad? Porque no, en cambio acá, en otros lugares donde se puede percibir perfectamente que estás sudando y que tienes problemas, de la otra manera no se sabe, nada más simplemente se caen, porque ya se deshidrataron, ¿no?
Bueno, entonces, espero que estos comentarios les sean útiles para tratar de entender el fenómeno. Entonces, estamos tratando de hacer el balance de energía, lo que entra y lo que sale. Y nosotros, justamente en este caso, la masa es prácticamente la misma que entra, es la que sale, porque la cantidad que se vaporiza es extraordinariamente pequeña. De 100 litros, con que se vaporice el 2% es suficiente para, en una torre de estas típicas, se vaporiza el 2%, o sea, de 100 litros, solamente 2 litros se vaporizan para lograr el enfriamiento deseado, ¿no? Y poder pasar ya esa corriente. Recuerden que no puedo bajar la temperatura, lo dijimos la vez pasada, más abajo de la temperatura de bulbo húmedo, y que inclusive se percibe y se define que la transferencia de masa pues no es para alcanzar el equilibrio térmicamente, sino se espera que sea menor la cantidad. Entonces, a la salida de aquí, esta va a ser TL1 y entrará TL2, pero TL1 debe ser mayor, perdón. TL1 debe ser mayor o igual que la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra, más 5 grados Fahrenheit. O sea, la delta o sea que, bueno, aquí no tengo que ponerlo, ¿verdad? Debe ser la temperatura del líquido a la que salga, no puede ser igual a la temperatura de bulbo húmedo, sino menor a la temperatura de bulbo húmedo. Eso quiere decir que la temperatura a la que salga, en lugar de ser 25, por ejemplo, si aquí la de bulbo húmedo es 20, entonces tiene que salir a 17. O sea, no puedes si tú diseñas tu torre para que salga, ¿cuánto dije? Aquí tienes el aire, ¿no? El aire. Y esta sería TG1. Entonces, esta temperatura de bulbo seco, también hay una temperatura de bulbo húmedo según la humedad, ¿verdad? O sea, aquí habría una humedad GA1. Aquí GS1 no se le pone, ¿verdad? GS es GS. Y aquí habría una humedad absoluta GA1. Esa sería la humedad absoluta. Y la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, la temperatura de salida de la torre de enfriamiento debe ser por encima de la temperatura de bulbo húmedo del aire que está entrando. Entonces, si por ejemplo aquí le voy a poner un ejemplo así como, nada más por poner un número, vamos a decir que es 25 grados Celsius la temperatura a la que está entrando. Y la temperatura de bulbo húmedo fuera, obviamente va a ser mayor o menor. A ver, Isaac. Isaac Arias. Yo le contesto, profe. La temperatura, sí, adelante. La temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor que la de bulbo seco, ¿no? Porque claro. Justamente nos dijo lo de la gasa. Ajá. Que está saturado de por sí. Ajá. Entonces vamos a suponer que fuera, pues puede ser, a lo mejor estoy cometiendo un error, ¿verdad? Pero 20 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, la temperatura a la que tú aspiras a sacar la temperatura del agua, reducir la temperatura, debe ser aproximadamente un gradiente de 5 grados Fahrenheit, o sea, como de 2 a 3 grados Celsius. Quiere decir que aquí TL1 va a ser igual a TW1 más un gradiente de 5 grados Fahrenheit, ¿sí?
O sea que la diferencia entre la temperatura de bulbo seco, no, la temperatura de salida del agua líquida y la temperatura de bulbo húmedo del aire que se alimenta, la diferencia debe ser mayor o igual a 5 grados Fahrenheit. O sea, TL1 menos TW1 es mayor o igual a 5 grados Fahrenheit. Si no, la torre no va a lograr enfriar el agua a la temperatura que tú quieres, porque pues así Diosito lo hizo, ¿no? O sea, así es el asunto. No hay que discutirlo, ¿no? Simplemente hay que conocerlo y así es, o sea, el equilibrio, la saturación, todas son cuestiones de la naturaleza y que nosotros tenemos que entender para cuando diseñamos un equipo. Entonces, si tú no consideras esto, el día que lo echas a andar, pues dices, ay, pues no funciona, quién sabe por qué. Pues porque no consideraste que esa temperatura no puede ser menor que la temperatura de bulbo del aire que se alimenta, pues no se puede lograr, vamos, para nada. O sea, así es la naturaleza, así es el fenómeno. Y cuando diseñas la torre tienes que considerar esos detalles, ¿no? Y cuando alguien te proporciona los datos, te dice que la temperatura a la que va a salir referida a la, dan la referencia. Bueno, entonces seguimos. La cantidad que se alimenta, en este caso, sería, aquí de acuerdo a lo que viene en los apuntes, a ver, vamos a poner la deducción, por favor. Aquí está. La entalpía, la minúscula representa, no sé si me lo haces favor de poner, Jesús. Se hace un balance de energía, ¿no? Es un balance de materia, guión energía, guión equilibrio. O sea, el equilibrio y la energía. Página 22, por favor. ¿A poco se nos escapó Jesús? No, sí, ahí debe estar. Ahí te veo. La página 22, por favor. Entonces, ahí tenemos representada una torre de contacto continuo y lo que entra es LA2 y sale LA1 testada. Y sale G2, que sería GS más GA1. Y así lo escribimos. Entonces, lo que entra igual a lo que sale. Eso lo tienen ustedes que hacer sin necesidad de verlo. Y en este caso se acomoda lo que entra igual a lo que sale. LA2 más GA1 igual a LA1 más GA2. Se hace la diferencia que lo transferido y la GA2 es la que se puede factorizar en función de la humedad absoluta que tiene. Esa sería la consecuencia del balance de materia. ¿Alguna duda sobre eso? Eso lo tienen ustedes que mínimo escribir una vez. Ahora, el balance de energía especifica que hubiera una entalpía con la fase líquida y una entalpía con la fase gaseosa. Aquí la nomenclatura dice que la entalpía del componente puro es una H minúscula y la entalpía de la mezcla, que es aire, vapor de agua, es una H mayúscula. Pero en cualquiera de los dos casos, en este caso ponemos GS, porque las unidades de la entalpía de la fase gaseosa es kilocalorías por kilogramo de aire seco. Espero que quede claro que es de lo que estamos hablando. Entonces, a ver, aquí ustedes la tienen que deducir. O sea,
Aquí le voy a poner yo una incógnita. Aquí ustedes harían su tarea, la deducirían. Sí les queda claro, ¿verdad? Hay que deducirla. ¿Alguien que quiera usar su pizarrón para deducirla? Por ahí había una chica que le sabe mover al pizarrón. La vez pasada alguien lo hizo, ¿verdad? ¿Quién dice yo, por favor? Le dejamos la ventana abierta para compartir quién dice que se emociona y lo hace. ¿Quién fue? A ver, de los que están presentes. Sánchez Murguía, Carla. No hubo quien agarre el pizarrón allí para que la explicara. La voy a tener que deducir yo. Esa es mi tarea. Bueno, ok. Pero de cualquier manera, de tarea la hacen ustedes, ¿eh? Tarea. Deducir. 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 El balance de materia y el de energía para una torre de enfriamiento. Entonces, aquí el balance de materia sería, las variables serían GA2 arriba, GA1 abajo. Entonces yo digo que lo que entra sería, a ver, viendo al pizarrón, yo creo que sí podrían decírmelo, ¿no? A ver, Erika, Anel, Hortelano. Yo digo que GA1 va a ser más rico que GA2. No, lo que entra igual a lo que sale, es el balance de materia, por favor. Entonces, ¿puedo ayudar? GA1, entra LA2 y sale GA2 y sale LA1. Ok. A ver, entonces, ¿me lo dictas, por favor? Sí. Entonces, entra GA1 más LA2. Esto es igual a lo que sale, que es GA2 más LA1. Ahora voy a agrupar. Bueno, voy a agrupar la fase gaseosa y la fase líquida, pensando que en enfriamiento el protagonista es la fase líquida o la fase gaseosa. Entonces, ¿quién es el protagonista o quién es la fase protagonista en enfriamiento? El líquido, ¿no? Claro. Entonces, ordeno mi ecuación. LA2 menos LA1 es igual a GA2 menos GA1. Todo es masa, porque tenemos que decir que todo es masa. Y esto justamente es lo que se evapora, se vaporiza. La palabra evaporar y vaporizar serían sinónimos, ¿no? Pero desde el punto de vista de operaciones unitarias de ingeniería química, la evaporación es una operación que ustedes ya estudiaron.
pero el fenómeno de evaporar o de vaporizar es justamente el cambio de fase, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico. En este caso es estrictamente lo que ocurre aquí exclusivamente, ¿no? Entonces, LA2 menos LA1 es lo que se transfiere, y lo que es usual es que esto se representa en función de la cantidad, ¿verdad? Y ya después que lo escribes y lo observas, te tratas de explicarlo y dices, pues sí, el aire entra seco y sale húmedo para que se pueda enfriar el agua. Y obviamente LA1 se ve disminuido con respecto a LA2. Y el balance de materia quedaría TA es igual a GS por Ya2 menos Ya1. Así de simple. Tú puedes calcular la cantidad que se vaporiza. Si tú sabes las características, calculas la humedad absoluta, la entrada y la salida, puedes calcular la cantidad de aire que se alimenta, aire seco, puedes calcular y puedes comparar TA con LA2, por ejemplo, desde el punto de vista de materia, dices tú. Todo en masa lo manejamos en enfriamiento, no en moles, ¿verdad? TA en LA2 sería justamente el porciento vaporizado, y este es del orden de aproximadamente del 2%. O sea, la cantidad de lo que yo les diga, para que se enfríe en una torre, lo usual es que se practique eso, ¿verdad? No se, industrialmente no va a ocurrir una diferencia mayor a ese valor en cuanto a la cantidad de agua que se vaporiza. Y la cantidad de grados que disminuye puede ser 10, 15 grados. Y eso es suficiente para que la torre de enfriamiento justifique su operación y ya se pueda reciclar otra vez a los condensadores de las columnas de destilación o de los condensadores de los evaporadores, que en este caso en el laboratorio, ¿no? Este es el balance de materia. Y el balance de energía, ¿cómo quedaría? A ver, ahora vamos a pedirle que funcione su cerebro, por favor, a Morales Macedo. A ver, ¿cómo le hacemos? Utilizando la entalpía. Exacto. Lo que entra de entalpía es igual a lo que sale de entalpía. Sí. Entonces, Sería entra la fase líquida y la fase... gaseosa. Ok, el aire y el agua. Entonces, el agua, nosotros aquí, de acuerdo a la nomenclatura, bueno, yo en este caso voy a borrar esto. Y mi balance de energía sería Q, ¿verdad? Pero ese sería el calor que se intercambia. Se intercambia, pero no hay un calentador, no hay un enfriador, no hay nada físico, no hay una pared, no, o sea, nada más el fenómeno es el cambio de la termodinámica, ¿no? O sea, por eso se llama adiabático, no hay un dispositivo para que ello ocurra, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner es lo que entra. ¿Qué es lo que entra? ¿Quién me va a hacer favor? ¿Quedamos, Morales? Sí, yo, profe. Entra GA1 y LA2. LA2. Sí, LA2 por HA2. HLA2. Sí. Esta sería la entalpía de la fase líquida. Sí. CP por delta T. Porque aquí el cambio es calor sensible. Y recuerda que todo está referido, en este caso, a 0 grados Celsius, ¿no? Las tablas de vapor de agua, la entalpía. Vamos a revisarlas, por favor, Jesús. Las tablas de vapor de agua, nada más vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a revisar la entalpía. A ver, Morales Macedo, propon una temperatura a la que tú alimentas el agua, que está caliente.
75 grados. Vamos a decir que sería 75 grados Celsius. Y queremos calcular la entalpía de la fase líquida. ¿Dónde la lees en estas tablas que ya te está mostrando, en este caso, Jesús? Ahí están las tablas. Dice, hasta arriba, el título dice, a ver, por favor, más abajo. En la columna del medio, entalpía. Dice, la página anterior, por favor, que sería la 14. Porque es a donde empiezan, por favor. Ahí. ¿Qué dice? Propiedades del agua saturada y vapor. Del agua y del vapor de agua. Saturados. No está sobrecalentado el vapor y el agua pues nada más se calienta, ¿no? Entonces, y ahí viene una columna de temperaturas. Inmediatamente la presión que está inmediatamente sería la presión del agua saturada, ¿no? O sea que exactamente la temperatura pues corresponde a qué presión de vapor tiene el líquido. Por ejemplo, si esa columna tú revisas 100 grados Celsius, pues sería 760 milímetros de mercurio, o 101.325, ¿verdad? Si tú lo pones a 100, pues ahí aparece, 101.325. Es el valor que tendría una atmósfera, ese es el equivalente a la presión de vapor que tendría el agua, como si estuviera como agua, ¿no? Y luego a continuación está el volumen específico y tiene 3 columnas: líquido, el cambio y el del vapor, y luego viene la entalpía. Entonces nosotros aquí en este caso lo que leeríamos, ¿cuál sería? Morales. La H del líquido. Exacto. Entonces ahora estamos diciendo, suponemos que dijiste ¿cuánto? 55. 75, profe. 75. Entonces vamos a 75 y leemos la entalpía. La entalpía a 75 grados Celsius nos dice un valor de 314. 314 kilojoules por cada kilogramo. ¿Sabes cuánto? Así sin ver nada más, no voy a dividir, bueno, lo vamos a dividir, ¿no? Porque la equivalencia entre una kilocaloría y un kilojoule es 4.1868. Entonces, si yo divido 314 entre 4.1868, ¿cuánto me va a dar? Me tiene que dar 75. 74.99. O sea, alrededor de 75. Que es la entalpía que tiene, es como la CP delta T, si el CP vale 1. Y esa entalpía, si tú observas a 0 grados Celsius, y como líquido, pues vale 0. Claro, ahí le ponen, la checamos, si por favor en la página anterior, cuando vale 0 grados Celsius, la entalpía vale 0, porque es la temperatura de referencia. O sea, recuerden que la entalpía es una variable que mide la diferencia de, y tiene una referencia. Entonces, en este caso, ahí está, 0 grados Celsius, HL. Todo esto ya lo saben, ¿verdad? Yo ya no sé ni por qué se lo estoy diciendo, pero pues como que lo quiero remarcar, no sé. Entonces, a 75 grados Celsius, 313.97 entre 4.1868, pues les tiene que dar 75 kilocalorías, que es el CP por la delta T, considerando que el CP en kilocalorías por kilogramo por grado Celsius vale 1. Entonces, ese valor ya lo vieron y vale, y sale ¿qué? 75.25, ¿no? O sea que es 75. Esa es la entalpía del líquido que entra. Y va a salir menor. Y la cantidad que se va a vaporizar es del orden del 2%, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a decir nosotros. Entonces,
Esto es lo que entra. ¿Qué más entra? Más. Me tengo que apurar, ¿verdad? Lo que entra es GA1. G1. Ujú. Y HG1. Pero ahí sería GS por GA1, ¿no? ¿O cómo lo ponemos eso? A ver. Recuérdenme, a ver. Ya lo vamos a poner específicamente para justamente encontrar la ecuación de Sería GS por HG1. ¿por qué GS? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué GS? Y por HG. Porque la entalpía es kilocalorías por kilogramo de aire seco. Entonces, aquí sería la HG, pero sería en 1. Esta es la manera ya, digamos que ahora sí que los padres de la teoría de lo crearon es de esta manera para que se facilitaran los cálculos. Entonces aquí sería HLA1 más, esto es lo que entra, y lo que sale sería GS por HG2, GS por HG2. Ahí está. En función del inerte. O sea, la ecuación está arreglada, así como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de este lado se pondría LA2, pero finalmente se dice que LA2 se parece a LA1, o se puede aproximar y por eso se le pone de manera aproximadamente. Entonces aquí la diferencia de entalpía es 2 menos 1, se pone a LM por TL2 menos TL1, así se trabaja. Y de este lado quedaría GS por HG2 menos HG1. Y esto sería Q. O sea, esta es la energía que se lleva, que pierde la fase líquida y que se lleva a la fase gaseosa, incrementándose la entalpía del aire que entra como consecuencia de que recibe vapor de agua y la energía y además pues tiene un calentamiento porque entra caliente, una delta T que es una transferencia de calor, pero la transferencia de masa que ocurre es la que genera que Hg2 a la salida sea diferente. Ahora, este sistema, el enfriamiento de agua, se puede registrar en una gráfica de entalpías contra las temperaturas. No pongo la temperatura nada más TL, sino podría ser la T, ya saben que podría ser T en la interfase, en este caso, esta es la línea de saturación a una cierta presión. Por ejemplo, aquí podríamos a 578 milímetros de mercurio. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a registrar la entalpía del aire que se alimenta con TL1 y TL2. TL2 es la temperatura caliente. Entonces, ¿dónde la registro? ¿Dónde la registro? Sería en el líquido 2. A ver. Narciso Sánchez. ¿El que entró quién fue? Narciso Sánchez. ¿Le estamos dando chance que entre, aunque llega tarde? ¿Ustedes creen que sirva que entren tarde? Pues es que a lo mejor le cortó su... Se cortó, profe. ¿verdad? Todo es posible. Sí. Todo es posible, pero trataba yo Sánchez,
No, a lo mejor se nos coló eso, espía. A ver, ¿quién le di entrada ahorita? A lo mejor eres espía o no. Habla o calla para siempre. No, profe. Ya había entrado, pero como se fue mi internet, volví a entrar. Pero es Flores Hernández. Ah, pero ¿por qué Sí. Narciso? ¿Por qué Narciso? ¿Te prestaron a la computadora o qué? No, yo acabo de entrar, pero estoy con mi cuenta. No sé si ese fue otro que entró. Ah, bueno. No, yo creo que fue otro. Entonces, bueno, total que le di entrada. Ahorita lo checo. Ok. Bueno, entonces estoy poniendo entalpía contra temperatura la línea de saturación de aire, vapor de agua. Profe, una duda antes. Sí. ¿Cuál sería el valor de LAM? ¿Recuerdas que te decía yo que de manera concreta alrededor del 2% es lo que se vaporiza? Entonces, si entran 100 litros o 100 kilos de agua, 98 quedarían. quedaría 98 y el promedio sería 99. Oh, sería el promedio. Sería el promedio, y si queremos ser muy estrictos, pues sí tendríamos que hacer a lo mejor un balance de materia, pero finalmente se aproxima y se dice que lo que entra es igual a lo que sale. O sea que no está bien, ¿verdad? O no está 100% correcto. Pero se considera que LAM sería LA2. Ok, gracias, profe. Fíjate, pero porque se parece mucho, insisto. O sea, de 100, o sea, en lugar de ser 100 es 99. Y claro, no es usual que hagamos cálculos en enfriamiento para los fines que nosotros perseguimos aquí en la Esiquia, de cálculos así tan exactamente detallados. Entonces, lo que usualmente hacemos es considerar que LA2 y LA1 son iguales y sería igual a LAM, pero cuando hago mi balance de materia, no puedo, no lo podría factorizar y no podría poner CP por delta T si no hago esa abstracción, esa simplificación. Si fuera alguien de físico-matemáticas, pues y estuviera aquí en la psique, le pediríamos que se pasara a físico-matemáticas, no que se quedara aquí como ingeniero. Porque eso sería un pecado, ¿no? No sería posible, no podría dormir. Y los ingenieros sí duermen. A veces, profe, poquito. Ok, entonces sería esa diferencia. Y la entalpía del otro lado, esa sí es notable. Allá no hay ninguna manera. De otra manera quedaría más complicado. Fíjate, curiosamente, ahora aquí, esta es la abstracción, ¿no? Precisamente aquí yo pondría una temperatura que se llamaría TL a la salida, bueno, a la entrada sería TL2, TL2. Y aquí sería HG2, TL2 y TL1 estaría por acá, ¿no? TL1 estaría por acá. O sea, sería la temperatura fría. Ahora, fíjate. Aquí nosotros lo que vamos a tener es una HG2, ¿ok? La HG2 inclusive puede ser tremenda, ¿no? Tremenda. Pero aquí lo que tú vas a tener es la original. Este sería HG1. HG1 con TL1. Este sería el punto. O sea, aquí estás haciendo coincidir en la parte de abajo el agua que sale y el aire que entra. Y esta línea que está aquí, justamente lo que está diciendo es que tiene que estar abajo de la línea de saturación. La línea de
de operación sería esta, fíjate. ¿Ok? Aquí estaría HG2, aquí estaría TL2, y la pendiente aquí sería LAM entre GS, sería la diferencia de entalpías HG2 menos HG1 entre TL2 menos TL1. Esta sería la línea de operación, línea de operación de una torre de enfriamiento, y está por debajo de la línea de saturación. A ver, alguien que entienda por qué la línea de operación de una torre de enfriamiento está abajo de la línea de saturación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se saturara no habría intercambio de materia ahí. Sería un líquido ya saturado y ya no aceptaría más. Porque el aire debe enriquecerse en humedad para estar en la parte superior. O sea, va en este caso a enriquecerse. La parte de saturación está arriba, y esa lo que va a hacer es recibir el aire que entra, recibe humedad y hace que se enfríe el sistema y pasa de TL2 a TL1 y lo hace vaporizándose parcialmente, y no se vaporizaría si estuviera arriba, porque no se vaporiza ahí, se tendría que condensar, porque lo que está saturado, al compararlo con el aire que está circulando, estaría estaría sobresaturado, y en este caso está por debajo, entonces por eso aparece abajo. O sea, la línea de enfriamiento se justifica, se puede racionalizar, referida a la línea de saturación que dije, cómo es que está ya saturado, y lo que está por acá, el aire, no está saturado precisamente, entonces va a recibir humedad, por eso está abajo al compararse, y por eso hay posibilidad, hay un gradiente de entalpías asociado con la humedad que tiene el aire. Y justamente en este caso se genera un término adicional que corresponde a que la cantidad de aire puede ser que se puede alimentar, se puede seguir alimentando hasta que se logre. ¿Se acuerdan de esa equivalencia que hacíamos en absorción y en agotamiento? A ver si alguien la refresca, por favor, a ver si la trae a colación. O sea, lo que yo quiero aquí anotar es un término adicional que sería un gasto mínimo. En este caso el protagonista es con una HG2 máxima. Y la HG1 queda fija. Entonces, la cantidad, la entalpía, o sea, yo podría reducir la cantidad de aire para recibir la misma humedad, y con ello se incrementaría justamente, aquí tendría yo HG2 máxima, y en este punto tendría yo H de saturación a TL2. O sea que la cantidad de aire que yo alimento puede incrementarse, puede reducirse, y se puede aumentar, ¿verdad? Eso sería abajo. Sería que HG1 fuera idéntica a HG2, o sea, fuera la cantidad de aire que la pendiente estaría 0. O sea, estaría acá acostada a la línea de operación, no sé si la vean. Eso sería un GS infinita. Y el cambio de entalpías, o sea, saldría idéntico que como salió, porque la cantidad que se vaporiza
no le afecta, no cambia la entalpía, lo empieza a reducir, y en el momento que toca la línea de saturación prolongada a TL2, porque es para compararlo de TL2 menos TL1, ahí en ese momento tendría yo Hg2 máxima. Entonces, lo que se estila es entonces, como análogamente a lo que es absorción y agotamiento, hay un valor de operación y un valor mínimo, una GS mínima y un porcentaje de operación 60% mayor que el mínimo o el doble o el triple. ¿Cómo la ven? Esta es la teoría del enfriamiento y se representa en este diagrama. Entonces, la tarea es borrarlo todo y empezarlo a deducir nuevamente. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sabemos dónde va a estar la línea de operación? A ver, otra vez. ¿Cómo sabemos a partir de qué punto vamos a trazar la línea de operación? No, la línea de operación tiene el intervalo, serían las temperaturas, y son las que existen en la base y en el domo de la torre, TL2 y TL1. TL2 es la entrada y entra caliente, y TL1 es la fría. Y la cantidad de aire que tú vas a emplear, dependiendo de esa cantidad, en este caso sería GS, un valor, pero cuando tú lo comparas con un valor extremo, digamos, para que tengas idea de cómo puedes operar, dices, yo voy a lograr ese trabajo poniendo una gran cantidad, o sea, tu trabajo es cambiar de TL2 a TL1, y eso se da si tú transfieres cierta cantidad. Entonces, esa cantidad que puedes transferir, la puedes transferir en poco aire o en mucho aire, y eso hace que la entalpía a la que sale el gas respecto a la que entra, pues pueda ser prácticamente igual, siempre y cuando la cantidad de aire que estás alimentando seco sea infinita. Entonces, en ese caso, prácticamente no varía la entalpía, pero la cantidad que estás empleando de aire va a ser muy, muy grande. Por eso la pendiente sería, recuerda que esta pendiente es LS entre GS, ¿no? Inclusive esta, bueno, no LS, sino LAM entre GS. Y si estrictamente hablando, aquí quedaría el CPALM, ¿no? Que vale 1. Y esa sería la Hg2 menos Hg1 entre TL2 menos TL1. Y la TL2 es fija, la TL1 es fija. Por eso siempre es necesario no alejarse de la interpretación de que el objetivo de la torre es el enfriamiento y la fase líquida es la que se especifica en enfriamiento. Y en deshumidificación sería lo contrario. Lo mismo hicimos en absorción y lo mismo hicimos en agotamiento. Entonces en enfriamiento es equivalente, se parecen, ¿no? No son iguales, pero sí se parecen. Entonces, TL2 y TL1. Ese es el cambio de temperaturas y es fijo. Y tú lo puedes lograr con una cierta cantidad de fase líquida. Y cuando tú fijas la fase líquida, tienes que tener la comparación. La cantidad de fase líquida lo que te va a dar es el diámetro de la torre. Lo que cuenta es la relación entre ambos. Entonces, en este caso, tú ya fijas LA, entonces lo que divides es entre GS. Entonces la cantidad puede ser infinita y en ese caso la entalpía del aire no va a variar, ni su humedad, pero ese sería GS infinito. Entonces la pendiente sería en ese caso 0 de la línea de operación. Como lo vas disminuyendo,
va incrementándose la entalpía del aire que sale. Y existe una cantidad que sería la mínima, en la cual ya no es, a pesar de que variaras, ya no va a haber cambio. Entonces, porque eso sería la entalpía máxima. Ya no, y por eso trabajas de tal manera que cuando operas, utilizas el doble o el triple respecto al mínimo para que te alejas de que el sistema o que tu torre funcione correctamente. Porque si el gradiente es menor de temperatura y el gradiente es menor de las concentraciones respecto al equilibrio, la entalpía representa la combinación de, recuerden, ¿cómo se calcula la entalpía? Aquí lo voy a poner aquí abajo. ¿Dónde quedó? Acá. La entalpía Hg es una combinación. Hg es 0.24 más 0.45. ¿Verdad? ¿De qué? De la humedad. O sea, ahí está la humedad. Por Tg más 597.33 de Y1. Que tienen ustedes que deducir esa ecuación. Este es el Cp del aire, este es el Cp del vapor de agua y esta es la humedad. Y esta sería la temperatura que llevaría el aire. Y aquí le puse ya uno, no veo por qué, ¿verdad? Entonces, es la humedad. Esa es la entalpía de la mezcla gaseosa. Entonces, cuando yo hablo de diferencias de entalpía, hago de diferencias de concentraciones. En este caso sería Hg2 máxima, que podría ser la de equilibrio ATL2. Entonces ya estaría saturado el aire en ese caso. Ya tendría la máxima humedad. O sea, está implícito el gradiente de concentraciones de la humedad cuando nosotros hablamos de el diseño de una torre, el cambio de entalpía desde 2 hasta 1. Ese sería justamente el dimensionamiento de la torre. La torre puede ser más grande mientras más difícil sea la transferencia de masa y calor. Entonces, mientras más cantidad de aire utilice, menor será la altura para lograr el cambio esperado, pero el diámetro de la torre va a aumentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Obviamente tienen que estudiar. No sé de qué manera motivarlos o interesarlos o concientizarlos de que el objetivo es que aprendan y que entiendan este tema. Es muy interesante, es muy maravilloso que lo supieran, que lo trabajaran, que lo asimilaran, que les permitiera usarlo en su vida profesional, en preguntas, en su vida práctica, ¿verdad? Que se vea que saben del tema, que son usuarios de la información sobre el medio ambiente que les rodea, lo que respiran, ¿verdad? Que tiene una humedad, o sea, que ustedes entiendan el medio en el que se desempeñan y que traten de comprenderlo. O sea, la invitación es que, y si ustedes tienen esa obligación, además, no es nada más de que deberían, pues no. Esta es su obligación, pues, y por eso están estudiando, ¿no? Y deberían preguntarme más y ponerme contra la pared y que yo me preocupara y cosas por el estilo. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio que ya está resuelto, por favor. El ejercicio que ya está resuelto, alguien que lo lea en voz alta para sus compañeros, nos lo dividimos en varios que lo lean. Vamos a leer una parte uno, otra parte otro, para que se muevan, que su cerebro se mueva. A ver, vamos a intentarlo. A ver, aquí los
que están, vamos a poner a 5 que participen, ¿no? Entonces vamos a poner el número, vamos a poner el número 2 de la lista, a ver si está. Ávila Romero, Daniel Alejandro. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Entonces, tú eres uno de los 5 participantes. Entonces, si el grupo tiene 44 alumnos, a partir de tú, que tú eres el número 2, ¿cuántos más le sumo para que se culmine entre, o sea que terminemos 5? 2 más qué? ¿Más 9? Sí. ¿O más 8? Más 8 para que sea el 10. Ok. Ok, entonces al 10, Enrique Velázquez, Ginan. Sí, profesor, aquí estoy. Ok. Sí. Gloria, pero aquí eres Ginan, Bueno, las 10. es que, mire, profe, no pude abrir mi sesión, pero le puedo mostrar que estamos las dos juntas. Mire, ahí está una y estoy yo. Bueno, la invitada, la que sacó el premio es Ginan. Sí, profe, yo. Por favor. Entonces, la dijimos que es 2 y 8, 10, el 18, Guadarrama Vallejo. Sí, profe. Ok, contigo serían 3. El 26 sería Moreno Beider. Y ya van 4. Moreno Beider, sí estás, ¿no? Sí, profe. Ok, por favor. Tú serías el 4. Y el último sería Rodríguez Toledo. Sí, profe. Serían 34. Ahí serían los 5. Los 5. Ahora, dividido en 5, vamos a leer este fue un examen que se aplicó en octubre del 2016 y lo elegí para ponerlo como ejemplo para ahorita practicarlo. Entonces, procura este tema hacer uso de la información que hemos vertido, o sea, que hemos comentado el día de hoy. Entonces, primeramente va a dar los datos. Entonces, el primer párrafo le pediría yo que lo leyera a la primera persona. El segundo párrafo, a la segunda persona, la torre se instalaría en la Ciudad de México. No, la primera parte, luego viene la pregunta, la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, el primero lee, el segundo, la primera pregunta y nos da la interpretación, el tercero lee la segunda pregunta, el cuarto la tercera y el quinto la cuarta, ¿ok? Por favor. Y luego el que quiera hablar de ustedes 5, lee las notas que están puestas en el examen y así sucesivamente, ¿qué proponen para resolverlo? Lo importante es saber identificar los datos. Entonces yo les pediría que en este caso su compañero que va a hablar por primera vez va a leer todos los datos del problema. Entonces que le auxilien sus compañeros que ya nombré para que participen en caso de que él no tenga la respuesta, digan yo explico esto, etcétera, ¿no? Sí quedaron claras, ¿verdad? Las reglas o las Sí, participación. Ok. Entonces empezamos con la lectura, por favor. Con Ávila Romero. Sí. Ok. Dice, se requiere evaluar
una propuesta de diseño de una torre de enfriamiento de agua por contacto directo con aire atmosférico, para lo cual se deberá considerar una alimentación de dicha agua de 7,000 kilogramos por hora a 43 grados Celsius y un intervalo range de 13 grados Celsius, puesta en contracorriente con un flujo de aire atmosférico de 4,200 kilogramos por hora alimentado por tiro inducido a 31 grados Celsius y una humedad absoluta de 0.01516 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. La torre se instalará en la ciudad de Taxco, Guerrero, cuya presión atmosférica promedio se deberá considerar como 700 milímetros de mercurio. Bueno, ok. Ahora, de tus compañeros que les tocó compartir este ejercicio contigo, el segundo, vamos a pedirle que nos diga justamente dentro de lo que sería la torre, aquí que me están a mí viendo, ustedes me están viendo, que identificara alguno de los datos que tú leíste y que tratáramos de irle poniendo ahora sí que el dato al esquema, ¿no? El dato de temperaturas. Y ahí se dicen varios datos que a lo mejor ahorita tenemos que aclarar, pero ya sobre la marcha, ¿no? Entonces, para empezar, léelo otra vez, por favor. Daniel Ávila. Sí. A ver, otra vez. Se requiere evaluar una propuesta de diseño de una torre de enfriamiento de agua por contacto directo con aire atmosférico, para lo cual se deberá considerar una alimentación de dicha agua de 7,000 kilogramos por hora a 43 grados Celsius y un intervalo range de 13 grados Celsius puesta en contracorriente con un flujo de aire atmosférico de 4,200 kilogramos por hora alimentado por tiro inducido a 31 grados Celsius y una humedad absoluta de 0.01516 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. La torre se instalará en la ciudad de Taxco, Guerrero, cuya presión atmosférica promedio se debe considerar como 700 milímetros de mercurio. Ok. Ahora, su compañero que sigue, por favor, que diga, soy yo, por favor. Soy yo, profesor. Okay. Yo, Enríquez. Ok. Ahora, tú, digamos, te tocaría dar una opinión de los datos. ¿Qué datos observas que están ahí presentes? De los que corresponderían a las literales que tenemos en el balance de materia. ¿Qué identificaste? ¿Un gasto? ¿Identificaste entalpías, temperaturas? ¿Qué identificas? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué prefieres? ¿A qué te prefieres enfocar? ¿A lo que entendiste o a las dudas que tienes? A lo que entendí. Vi que entra LA2 de 7,000 kilogramos por hora, que es agua, por la parte superior. Sería LA2 testada el dato, ajá, ¿no? Sí. ¿Qué más? Que está a una temperatura de 43 grados centígrados. Celsius. ¿Cuál sería la nomenclatura de esa temperatura? TL2. Ok. Y luego dice. Dice sobre que entra una corriente de conflujo y un intervalo range de 13 grados centígrados. Celsius. Ajá, 13 grados Celsius. ¿Qué es para ti el intervalo? En inglés se dice range, pero ¿qué es para ti el intervalo? ¿Lo dije yo ahorita en la clase o no lo dije? Sí. Pues sería como lo dijo, sería la resta de la TL2 o menos la TL1. Efectivamente, ese sería el intervalo y que eso nos diría que tenemos en la parte
de abajo, en el número 1, los 30 grados centígrados. O sea que la diferencia TL2 menos TL1 es de 13. O sea que tú es como que le estás estableciendo el tamaño que tiene que tener la torre. Aunque obviamente, ¿te acuerdas de la restricción que dimos? No, profesor, no. De la temperatura de salida del agua. No, profesor, no, sí me da mal. Pero los 5 grados Fahrenheit, profe, que nos comentó. Exacto. O sea que no puedes reducir la temperatura. O sea que este dato es muy atrevido. No puedes dar una temperatura a la salida del agua, si no, o sea, digamos que es obligado, digamos que el contenido de este texto es que era como una propuesta de una firma de ingeniería que te decía que tenía que hacerse todo esto. O sea, se debe considerar todo esto y entonces tú debes dar tu opinión sobre ello. Entonces, de lo que en este caso se pide es que justamente calcules el acercamiento que tendría. Y si tu torre no cumple con ese acercamiento, resulta que es menor, pues de entrada a la firma de ingeniería que te quiere vender esta torre la desecharías. O sea que son datos que está proporcionando el fabricante. Te dice, no, pues yo te voy a decir un rango de esto, etcétera. Entonces, te duerme, vamos. O sea, te da datos y como que te está novateando, ¿no? O te está midiendo para ver si sabes o no sabes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que parte del cálculo es que tú interpretes lo que está ocurriendo y si cumple con lo mínimo. Ok, entonces, porque de repente así suelta el dato de los 13 grados, ¿no? Ok, ¿qué más dice, por favor? Entonces... Menciona que está un flujo a contracorriente de aire atmosférico de 4.200 kilogramos por hora. Sí. ¿El cual sería G1 testada? No. A ver. ¿Dónde quedó? Un flujo de aire, pues en contraposición con un flujo de aire atmosférico. Sí sería G1 testado, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Aquí se debe interpretar así. Bueno, ok. Alimentado por tiro inducido. A ver, eso sí, ya pasamos con tu siguiente compañero, por favor. Ok, profesor. Gracias. Bueno, dice que debemos de calcular la humedad relativa del aire alimentado y acercamiento. No, espérame. Antes. Tiro inducido, ¿qué significa? Esa parte no la entendí, profe. De hecho, aquí le voy a contar. O sea, que sí dice 4.200 kilos por hora el aire alimentado por tiro inducido. Entonces, aquí debemos de recordar, no de recordar, sino de saber, de aprender, que existen dos grandes tipos de proporcionar el aire o de alimentar el aire a la torre. Uno es colocando un extractor, o sea, la descarga. Sería un extractor de gases. Se coloca en la parte superior del equipo y ahí extrae el aire. Ese tendría una ventaja, una desventaja, no lo sé. Pero ya estando arriba, lo que va a hacer es recibir el aire húmedo. Esa es una... O a ver, analízame algunas otras consecuencias de que estuviera... Ahora, el otro se llama tiro forzado. Ajá. A ver, ya se me borró aquí. ¿Quién sabe qué pasó? Ya lo recuperé. Entonces, ¿eres quién? ¿Galdino? Sí, ¿verdad? Sí soy yo, pero creo que alguien más tiene su micrófono.
Entonces, este dice que es por tiro inducido, o sea que es un extractor de aire. Y de acuerdo a eso... ¿Mande? No, nada, es que el compañero Daniel tenía su micrófono abierto. Ah, ok. Ajá. A ver, entonces decía que el otro tipo de tiro es ¿cuál, profe? Forzado. El tiro forzado. Ajá. Es tiro forzado. El afroratorio, curiosamente, es de tiro inducido. O sea, él tiene unas aspas que están a la salida y lo extrae. Es un extractor de gases. Así le llamaría yo, ¿verdad? Y un alimentador sería en la fase a la entrada sería de tiro forzado. Esas son las dos formas que se dice tienen los equipos que se diseñan industrialmente. Una desventaja a la salida pues es que está sujeto a la mayor humedad, ¿no? Digamos que de entrada yo diría, no, pues a mí se me hace que pues en este caso está mal, o sea, que lo recomiendo en la parte superior, pero pues por alguna razón, ¿verdad? A lo mejor yo le digo, o cuando menos se lo pregunto al que me propone esta torre, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿por qué me la propones de tiro inducido? ¿Por qué no tiro forzado? Y ya veré, o sea, siempre pero que tu pregunta sea inteligente, ¿no? Entre comillas, lo que sea, ¿no? Pero sí que tengas algo que preguntar. Okay. Alimentado por tiro inducido a 31 grados y una humedad absoluta. Ese es el dato ese dato es el dato de la humedad. Sería YA1 testada. YA1 testada porque es la humedad absoluta. Sí. Y dice kilos, pero podría haber dicho libras siempre y cuando las libras aparecieran arriba y abajo, o toneladas arriba y toneladas abajo, o simplemente masa de vapor de agua entre masa de aire seco, ¿no? Y luego al final simplemente nos da la presión atmosférica. ¿Ok? Ok. ¿El que sigue quién es, por favor? Yo, profesor. Ok. A ver, entonces, Isaac. La primera pregunta, por favor. Humedad relativa del aire alimentado y acercamiento approaching con el que se propone realizar el diseño, debiéndose expresar alguna conclusión respecto al acercamiento encontrado, teniéndose en consideración que el mínimo que se debe de satisfacer es de 2.78 grados centígrados, 5 grados Fahrenheit, para tener un diseño adecuado. Ya, hasta ahí. Está clara la pregunta, ¿no? Tienes que calcular, ¿qué debes de calcular? Primeramente. ¿La humedad? No. Bueno, yo no lo veo así. A ver, Isaac, sí eres Isaac, ¿verdad? Mauricio Isaac, sí. Moreno. Sí, Mauricio. Sí. Se me hace que no. A ver qué opina tu otro compañero de equipo. El que sigue. ¿Quién falta? Rodríguez Toledo, ¿no? Rodríguez Toledo. Sí. Hay que calcular. Ya dos. A ver. ¿No sería lo de TL1 más TW1 igual a 5 grados Fahrenheit? Hay que calcularlo. Entonces, lo primero que hay que calcular es TW1 para el aire que entra.
Y ya está dado el dato, no, ¿verdad? Nada más está la temperatura del aire que se alimenta, ¿cuál es? 43 del agua y con un range de 13. Es el agua. Yo lo que estoy preguntando es la temperatura del bulbo húmedo de quién. De lo del gas, Del ¿no? aire. 31 grados. Claro. Y ahí se intuye o se concluye que la temperatura de entrada del gas, ¿cuál es? 31 grados. 31 grados. Y con base en 31 grados Celsius, debe tener otro dato, ¿no? Da la humedad absoluta. Con esos dos datos, tienen que calcular la temperatura o sea, pueden calcular la humedad relativa, pueden calcular la temperatura del bulbo húmedo, pueden calcular todo lo demás. Recuerden que tiene 3 grados de libertad. Sabemos la presión y esos dos, entonces automáticamente sí se puede calcular o se deberá de poder calcular. Y ese es el diseño que tienen que hacer para llevar a cabo la solución a este problema, para resolver la primera pregunta. ¿Qué te parece, Mauricio? Interesante, profe. Pues hay que trabajarlo, de eso depende que acrediten o no acrediten. Ahora, este ejemplo viene resuelto, obviamente. Y aquí yo cometí un cálculo que para mí es una vergüenza en la solución que yo tengo, porque calculé la presión parcial de manera que no debí de recomendar, y aquí lo tengo tachado y todo, ¿verdad? Pero debí procurar hacer la conversión de la relación peso hasta fracción mol en un solo paso, y luego ya transformarlo a presión parcial para que con base en ella yo trabajara. Y para poder calcular la humedad relativa y el acercamiento. Híjole. Y fíjate, aquí les voy a decir así, antes de que nos vayamos, les voy a decir un detalle muy importante e interesante. Es muy importante que vengan los sábados, que hagan el esfuerzo. Ahora dicen, no, pues es que yo no puedo, yo trabajo. Bueno, está bien. Como si eso justificara, ¿no? Pero no lo justifica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Diles, por favor, Jesús, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya se me escapó Jesús. No les digo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Decir, es que yo no puedo venir. ¿Tú crees que sería justificación para no saber y no enterarse? Entonces, ¿tienen una justificación de ignorancia sus compañeros? No, ¿verdad? Si pueden venir, pues qué bueno, pero si no pueden venir, pues entonces que las consulten. Su compañero ya les dio la liga y si no la conocen, pregúntensela. Pero no nomás se la pregunten, trabajen en ello y si consideran que es interesante, pues vengan, ocupen ese tiempo y pregunten, ¿verdad? Porque muchas de lo que está ahorita, pues ya lo vimos el sábado. Bueno, habrá que ver cuando menos está la invitación, ¿verdad? Jesús les dio la respuesta. Ok. ¿Qué te parece, Isaac? Arias. Isaac Arias, Cedillo. Pues siempre... No reaccionas, ya te pasmaste, ya te fusionaste con el internet. No, es que a veces se me olvida prender el micrófono. Ah, ok. Bueno, pues entonces,
Continuamos con el otro miembro del equipo, por favor. La siguiente pregunta. Sí, profe. A ver. Adelante. 2% de exceso del aire alimentado respecto al mínimo necesario, el cual está implícito en la propuesta de diseño especificada. ¿Está así como la reacción en chino? ¿Sí la entiendes? Pues sí se le entiende. Ah, bueno, ok. O sea, ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? calcular el aire alimentado, pero el mínimo necesario para llevar a cabo la transferencia de la humedad. Y entonces ya encontrarlo para ver si está alejado o cerca del mínimo, ¿no? Ajá, y ya que se tiene eso, calcular el porcentaje de exceso en el que se encuentra. Mira, aquí va a ser interesante que en nuestro diagrama, lo primero que tenemos que saber es saber construir HG contra T. Digamos, lo que tú vas a calcular aquí es la línea de saturación a una cierta presión. En este caso, el sistema dice que se encuentra a 700 milímetros de mercurio, cercana a lo que está en la ciudad de Taxco, Guerrero. Entonces, aquí viene una tabla de datos. Entonces, lo que tienen que hacer es practicar, que con base en los datos que tienen de entalpías, en este caso están anotados de una manera que a lo mejor si los diera yo actualmente, bueno, pues yo vería qué es en lugar de esta forma que está, pero este es de esa fecha, ¿no? Entonces aquí está la manera en que se calcularan, hay un cálculo que se hace en Excel para tener esta tabla de datos. Vamos a suponer que ustedes de aquí al jueves trabajan este paquete de datos y hacen el cálculo con Excel, y además pueden hacer la gráfica de entalpía contra temperaturas y causarme envidia a mí porque yo no lo sé hacer. Entonces a lo mejor me invitan a una clase que den de cómo se hace. Yo sí la necesito en vivo, ¿no? Entonces, si me invitan a una clase donde van a hacer uso del Excel y van a decirme cómo construyen este diagrama, el de saturación, nada más ahorita el de saturación, a esta presión y en el intervalo de temperaturas que está aquí fijado, no en el que está fijado, sino aquí nosotros tenemos que fijar, recuerden que tenemos que representar TL2 y TL1 y un pedacito para atrás. Entonces aquí tendrían que tener HG1 y acá tendrían que tener HG2, a TL2, aquí tendría que tener HG2 y aquí estaría su línea de operación y aquí sería la pendiente. Entonces yo aquí lo que les quiero compartir, y pongan el ojo pero muy abusado, aquí esta es una manera de calcular TW1 gráficamente, y al momento que yo escribo aquí, la justificación es que la saturación es adiabática. Eso quiere decir que el aire se satura adiabáticamente y puede llegar a la saturación sin problema en un equipo en el que se alimenta el aire a una determinada temperatura. El líquido que se alimenta está a la temperatura del bulbo húmedo y el aire se satura adiabáticamente. Entonces, aquí lo que nosotros estamos representando es ese fenómeno, y por ello a HG se lee directamente TW, y aquí T1, y aquí leeríamos TW2. O sea que la temperatura del bulbo húmedo, otra opción. Recuerden que yo les di 2 o 3, ya no me acuerdo,
pues esta sería otra opción de obtenerla a través de la gráfica o de la consecuencia de que la entalpía es la saturación es adiabática. Quiere decir que en el momento en que la entalpía HG1 que ustedes calculan a TL1, o sea con TG1, HG1, este es HG1 obviamente, con ese valor obtienen en la saturación TW1. Eso es lo que representa como concepto, vamos. Eso es muy importante, hace muy simple el cálculo de TW1 si cuenta uno con la gráfica o cuenta uno con el paquete de las entalpías, como aquí están puestas para construir. Entonces, ¿cuál es la tarea para la próxima clase? Tarea que sí harán, no tarea que no harán. Por favor, pónganla ahí, tarea que sí haré. ¿Están de acuerdo? Bueno, no necesitan estar de acuerdo. Entonces, eso lo ponen ahí en su cerebro, eso anótenlo en su tarea que sí haré. Porque quiero pasar, porque quiero aprender. Quiero ser un aspirante digno a ser egresado del ESICIE. Pónganme ahí en su cerebro, quiero ser digno. No quiero ser un delincuente de la delincuencia organizada, de los que pasan así, subrepticiamente, porque dicen que hay algunos, a mí no me consta. Pero que hay equipos de trabajo para cuando son los exámenes, todos los dicen que se reúnen en ciertos lugares. Dije yo, pero ¿de qué estamos hablando, no? Por favor. O sea, de delincuencia organizada, fíjate. Bueno, ahora que todo esto que está pasando, pues no, ¿verdad? Y bueno, uno aspira, cuando menos yo como profesor que soy del ESICIE, pues a que los egresados que sean dignos, que sean sapientes. Entonces eso se logra nada más a base de trabajo. Y uno lo que hace pues es colaborar humildemente o colaborar simplemente con humildemente, con esfuerzo, a que ustedes estén preparados y que entiendan lo más. Y si no sé, pues lo investigamos, y si no sé, pues lo discutimos y compartimos, y aquí aprendemos juntos. Entonces, la tarea es para hacer, ¿no? Entonces, revisar el ejercicio, la solución que trae consigo. ¿Alguna pregunta? Y obviamente, asistir el sábado. Y claro, dicen, no, pues es que no puedo, que trabajo, que etcétera. Yo tengo una duda. Es que no entendí muy bien la parte donde dice lo del intervalo, lo del range de 13. Entonces es TL2 menos TL1, ¿o cómo? Yo no entendí esa parte. No, el acercamiento sería, a ver, el acercamiento está acá a la salida. Recuerda que entra a TL2 y sale a TL1. Ahora, decimos que TL1 mínimo debe estar alejado de TG1, de TW1, o sea, no puede ser TW1. O sea, no puede ser. Entonces, tiene que ser menor en alrededor de de unos, que dijimos 5, mínimo, es pues mayor o igual a 5 grados Fahrenheit. O sea que la diferencia entre TL1 y TW1 debe ser mayor o igual a 5 grados Fahrenheit. 5 grados Fahrenheit. Ahora, eso quiere decir que tú no puedes sacar el agua fría con una temperatura menor a la temperatura del bulbo húmedo del aire que se alimenta. O sea, el aire que se alimenta tiene una temperatura de bulbo seco determinada y una temperatura de bulbo húmedo que está asociada con la humedad con la que entra.
Pero la temperatura del bulbo húmedo que tiene el aire, no, tú no puedes aspirar a que tu torre funcione, vamos. O sea, cuando lo más baja la temperatura que puedes sacarla, sería la temperatura del bulbo húmedo del aire que se alimenta. Entonces tú aspiras a que tu corriente salga de esa manera. ¿Ok? Ok, entonces no puede ser menor a TG1. No. Debe ser menor a la temperatura. No, debe ser mayor que la temperatura de bulbo húmedo. Ah, ok. Del aire que se alimenta. Mayor en 5 grados. O sea, debe estar por encima de esa temperatura. No puedes aspirar a que sea igual. O sea, tienes que estar por encima de ese valor. O sea, no puedes llegar a ese valor, vamos. Porque para que llegues a ese valor, la torre de la altura debe ser infinita, por definición. Porque solamente lo lograrías, o sea, la temperatura más baja que puedes alcanzar es la temperatura del bulbo húmedo del aire que entra. No se puede reducir más allá, y eso se logra después de mucho tiempo de contacto. Entonces te alejas de esa aspiración para que sí funcione tu torre, y entonces tenga una altura finita, no una altura infinita. Oh, ok. Muchísimas gracias. Eso es grave, que aspirar a eso, ¿no? O sea, tiene esa limitante en la torre, vamos. No puedes tú enfriar hasta que se te pegue la gana, lo que tú quieras. Nada más porque dices, no, yo quiero que... No se puede. Si quieres que se reduzca por debajo de la temperatura del bulbo húmedo, tienes que emplear un enfriador especial, un aparato aparte, un chiller. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, nos vemos, hasta luego. Ya váyanse todos, por favor. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya llegaron sus compañeros de la otra sesión. Del siguiente grupo, por favor. Profe,